Vamos a comenzar en esta noche una nueva tesis. Allí la número 7, que es la que vamos a ver en esta noche, dice lo siguiente. Y antes de leérsela, para que ustedes sepan de qué vamos a estar hablando, vamos a estar ahora tratando de refutar una idea que existe de que aunque el cristiano es inicialmente aceptado por Dios por la fe, todavía al cristiano le resta o le aguarda el poder cumplir ciertas condiciones por obras para en el juicio final ser aceptado. Esa es una versión, ¿verdad? Y una opinión de muchos en cuanto a la fe, que inicialmente es por fe, pero que aguarda ahora al cristiano la tarea de cumplir ciertos requisitos de obrar en obediencia para finalmente en el juicio final que Dios nos acepte, porque algunos creen que vamos a ser aceptados en el juicio final incluyendo las obras delante de Dios, que las obras, nuestras obras, son parte del criterio para poder ser aceptados finalmente por Dios en el juicio final. Y la razón por la que algunos creen así es porque la Biblia nos habla de un juicio final de acuerdo a las obras. Podemos entender por qué algunas personas malinterpretan estos pasajes y entonces unen las obras con la fe para poder ser la base final y determinativa de que Dios nos acepte. Es otra manera, ¿verdad? Otra manera de las tantas que hemos visto ya, de cómo es que este evangelio puro de su gracia, sin las obras, para ser recibidos y aceptados por Dios, puede ser contaminado y atacado. Así que la 7 entonces, que es donde vamos a estar hoy, dice lo siguiente. Rechazamos que las obras y la obediencia del creyente o obras o obediencia del creyente sean necesarias para justificarlos delante de Dios en el juicio final y así ser aceptados finalmente para salvación. Eso es lo que rechazamos. Y afirmamos que el creyente es justificado o aceptado por Dios sin ninguna obra a través de la fe sola en Cristo en cualquier momento de su pasado como creyente, su presente y también en el futuro, incluyendo el juicio final. Que la manera en que somos aceptados por Dios en cualquier momento en nuestra vida, en el pasado, en el presente o en el futuro, es siempre a través de la sola fe, por solamente la obra y la persona de Cristo a nuestro favor. Sin embargo, y ahora que hacemos una aclaración, las buenas obras sí juegan un papel evidenciativo. ¿Qué quiere decir esa palabra? De evidencia. De evidencia. Las buenas obras sí juegan un papel evidenciativo o demostrativo delante del mundo. Eso es lo que vamos a estar mirando. Comenzamos una vez más, vamos a algunos pasajes, comenzamos, algunos ya hemos leído estos pasajes, algunos de estos pasajes volvemos a repetir y es importante para que se nos quede grabado y podamos tener estas cosas bien dominadas. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, escuchamos lo siguiente en el versículo, Gálatas 3, versículos 10 al 12, dice:
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se fijan? Si usted en algún momento en su vida futura, mirando al juicio de Dios, quiere traer las obras de la ley como algún tipo de criterio para ser aceptado delante de Dios, desde el momento en que usted importa alguna obra de Dios o alguna obra de la ley como requisito o condición para ser aceptado delante de Dios, usted ahora queda bajo la obligación de mantener, cumplir, guardar todas las obras de la ley. ¿Se fijan? Porque dice aquí: maldito los que dependen de las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es que el depender de las obras de la ley resultan en maldición o condenación? Porque la ley demanda que cumplamos todas sus obras, todos sus requisitos. Hermanos, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted se quiere justificar delante de Dios por su obediencia, usted necesita no una obediencia parcial, ni inclusive que la mayor parte de sus obras sean buenas. Usted necesita una obediencia perfecta. Dios no califica sobre la base de una balanza, que es lo que la mayoría de las personas creen. Bueno, Dios va a poner mis buenas obras en una balanza y yo espero que las buenas obras pesen más que las malas. No, el que no permanezca en todas las buenas obras de la ley es maldito, queda bajo condenación. Por eso es que en el juicio final las obras no pueden entrar en la ecuación de nuestra aceptación delante de Dios. Porque entonces, desde el momento que entran algunas de nuestras obras a figurar como base de la aceptación, esto está en contra o en conflicto con el principio de fe. Es decir, el obrar de acuerdo a la ley necesita y demanda perfección. O usted es aceptado por Dios sobre la base de la perfección de su obediencia, o usted es aceptado por Dios sobre la base de la obediencia de Cristo a través de la fe. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en Gálatas, cuando sigue diciendo en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, ¿te fijas? Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ese es el principio de la ley. El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Y tienes que hacerlas todas. Por eso es que dice que la ley no es de fe, porque la ley es de hacer. Y si no hace, quedas maldito. ¿Se fijan? Ahora dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se fijan? La ley que pide obras perfectas, y si no las cumples te maldice. Cristo nos ha liberado de ella. ¿De qué? De la maldición de la ley, del castigo que la ley demanda por ser transgresores de ella. Quiere decir que en ningún momento de nuestra vida cristiana puede venir a nosotros un juicio sobre la base de las obras, porque Cristo nos ha redimido
de la maldición de la ley o de el principio de tener que obrar perfectamente para ser aceptado por él. Las obras o la obediencia de la ley demanda una obediencia perfecta, y si no, eres maldito. Cristo nos ha librado de esa maldición. Por lo tanto, en ningún momento, el juicio de Dios utiliza para salvarnos, para aceptarnos delante de Él, el criterio de la obediencia o las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró de la maldición de esta. La maldición en la que estábamos, ciertamente, al estar separados de Cristo, estamos bajo la ley. O estamos bajo la ley, o estamos bajo Cristo, bajo la gracia. Cuando estamos bajo la ley, estamos bajo la obligación de cumplir todos sus requisitos. Cuando somos liberados de la obediencia de la ley, entonces estamos bajo Cristo y hemos sido librados de una vez y para siempre de la condenación por fallar a los requisitos de la ley. Eso lo sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 13. Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se puso en nuestro lugar, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, a través de la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu viene a aquellos que confían en Cristo Jesús. No viene a aquellos que obran la obediencia de la ley. El Espíritu viene a aquellos que confían en Jesús, no a aquellos que cumplen los requisitos de la ley. Porque ningún hombre puede cumplir eso, ningún pecador puede cumplir esos requisitos. Ahora, Cristo Jesús sí tenía el Espíritu sin medida, porque Él era el hombre obediente de parte de Dios para salvarnos. En Él el Espíritu estaba sin medida por la obediencia del Hijo de Dios. Pero a nosotros nos viene ahora el Espíritu por la fe en aquel que lo tenía por obediencia y justicia propia. El Espíritu está en nosotros porque Cristo está en nosotros a través de la fe. Porque el Espíritu está en aquellos que son justos. Pero nosotros no somos justos en nosotros mismos. Pero en Cristo Jesús hemos sido liberados de la maldición de la ley y contados como justos delante de Dios, y el Espíritu entonces nos es dado para esa justicia delante de Dios y todos los frutos de ella por la fe. Pastor, entonces, sí. Aquellos, los judíos, entonces, estaban que era la ley, eso lo hacían por la carne. Claro que sí. Pero cuando Cristo lo resumió todo, porque Cristo es correcto, eso es lo que dice Pablo, ciertamente, que dice: cuando estábamos bajo la ley, estábamos presos en los deseos de nuestra carne. Eso lo dice en Romanos 7, vayamos ahí para verlo un momentico, versículo 5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Se fijan? Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo es que las pasiones pecaminosas eran por la ley si la ley es buena y justa y santa? Pero que sería, pues estábamos
pecado. Junto con el dentro de este mundo que es del diablo. Porque cuando estamos bajo ley, cuando nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo la obligación de obedecer y cumplir todos los mandamientos de Dios, o si no, somos condenados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el estar bajo la ley es el estar separado de Cristo. Al estar bajo la ley, estamos bajo condenación. Porque la ley nos acusa y nos enseña nuestro pecado y demanda nuestra obediencia perfecta. So, el hombre natural bajo la ley, bajo la demanda de la ley, está como si fuera bajo la demanda de un esclavista que constantemente le demanda, y por mucho que él dé, nunca es suficiente. Te sigue demandando, te sigue requiriendo y exigiendo. So, por mucho que tú trates, continúas esclavizado porque no puedes satisfacer los requisitos de la ley, que es santa, justa y buena, pero mi pecado no me deja cumplir esos requisitos. Por lo tanto, ¿qué sucede interesantemente el que está en esa condición? Que al estar bajo la ley y quedar condenado bajo ella y estar viviendo por el principio de las obras, el pecado en realidad prolifera y abunda más para condenación. El pecado prolifera y abunda más para condenación, porque no puedes escaparte de ella. No puedes escaparte de la ley. Por eso es que dice también Pablo que el poder del pecado es la ley. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver para que ustedes lo vean en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Interesante, ahí en 6 dice que estamos muertos a la ley. Ajá. Ahora vamos a leerlo, después vamos a ver ahí. 1 Corintios 15, 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Se fijan? El poder del pecado, la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? La ley es mala, de ninguna manera. Pero la ley demanda lo que tú no puedes ofrecer y dar. Por lo tanto, al tú quedar condenado bajo la ley y no tener salida de debajo de ella por tus obras, lo único que tú continúas haciendo y proliferando es tu pecado. Tu pecado. ¿Por qué? Por el temor a la muerte. El temor a la muerte. Dice Hebreos capítulo 2, que estábamos, otro texto para señalar ahí con los plumones de colores, para hacer estas conexiones. Mira, Hebreos capítulo 2, miren estas conexiones, hermano. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15 ahora de Hebreos 2. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Al pecado. Servidumbre al pecado. Pregunta. Hebreos 2, capítulo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte.
¿Por qué estábamos sujetos a servidumbre? Por el temor de la muerte, de la condenación delante de Dios. El que vive en el temor de la condenación y de la muerte, ese vive en servidumbre al pecado. ¿Por qué? Porque nunca se puede zafar de esa condenación. Siempre es un prisionero a su maldad. No porque la ley sea mala, sino porque la ley es tan buena y perfecta que no importa cuántas buenas obras pueda tener él en sí mismo, la ley continúa demandando la obediencia y el rigor perfecto de la santidad de Dios. Y si no la provees, la ley te acusa y te mata. El que está bajo la ley vive en el temor a la muerte constantemente, porque vive como condenado. Condenado. El que vive bajo la ley vive bajo condenación. El vivir bajo la ley es vivir bajo condenación, bajo el temor de la muerte. Y el vivir bajo la ley, que es vivir bajo el temor de la muerte, que es vivir bajo, lo cual se traduce en vivir en servidumbre y esclavitud al pecado. ¿Se fijan eso, hermanos? El estar bajo la ley es estar bajo la condenación, porque estás bajo la demanda de perfección. El estar bajo la demanda de perfección es el vivir bajo la condenación y el temor a la muerte, lo cual provoca una servidumbre y acentuación del pecado en nuestras vidas, porque nunca nos podemos zafar de la condenación y de la muerte. Muchos años me sentí así. Hasta que conocí la... Si ustedes se fijan ahora, lo opuesto ahora es la verdad para nuestra liberación de la servidumbre al pecado. ¿Qué es? Tenemos que ser zafados de la ley. Tenemos que ser librados de la condenación de la ley y de su maldición, para ya no temer más al juicio, al castigo, a la muerte. Y es solamente el que ya entonces comienza a no temer al juicio, al castigo, a la muerte, porque está bajo la gracia de Dios, que comienza a servir a Dios. Y el pecado no se enseñorea de él como el que está bajo la ley. Por eso es que el estar en la carne, Pablo lo traduce aquí o lo explica como estar bajo la ley. ¿En qué sentido? Bajo la demanda de la ley para obrar y obedecer, o si no, eres condenado y quedas bajo el justo castigo de Dios. ¿Qué necesitamos precisamente? Si el poder del pecado es la ley, como dice Pablo en 1 Corintios, necesitamos ser librados de la condenación, del temor a la muerte y de la acusación de la ley delante de Dios para juicio. ¿Cómo somos librados de eso? Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y es la manera en que empezamos a obrar sin temor. En que empezamos a obrar, la única manera de ya no servirle al pecado es que cada vez que nosotros pequemos, escuchemos: ya no estoy bajo condenación, sino le pertenezco a Cristo y soy su hijo, y Él me ha librado para servirle. No tengo que continuar en este fango porque le pertenezco a Dios. Dios no es mi enemigo, no es mi castigador y juez. Dios es mi Padre amante, mi Salvador y mi amigo. Esa gracia nos impulsa a obrar en amor. Lo contrario, mientras el hombre su conciencia tenga a Dios de castigador, juez, el Dios airado, y tú castigador, y tú condena, ese hombre no puede servir a ese Dios. Y Dios es justo y santo y condenador y juez,
Es de todo. Ciertamente, pero en Cristo Jesús nos ofrece su gracia. Y a través de esa gracia podemos servirle. Pero para el hombre poder servirle, necesita comenzar a ver a Dios a través de la fe y el arrepentimiento que le da los ojos y la percepción espiritual para poder ver a Dios apaciguado, perdonador, amante, misericordioso y nuestra justicia en Cristo Jesús. Esa es la gracia. Lo que sería cambiar el temor por amor. Claro, porque el temor y el amor son mutuamente excluyentes. Es lo que dice primera de Juan 4, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, porque el temor lleva en sí mismo castigo. El amor perfecto, cuando estemos perfeccionados en la gloria, y el amor imperfecto ahora, cuando nosotros verdaderamente obramos en amor, empezamos a obrar con destellos de libertad, con destellos de no temor. Todos nosotros todavía tenemos ciertos grados de temores, porque todavía estamos en esta carne. Pero el fruto del Espíritu es entregado a nuestras vidas a través de Cristo en un principio del no temer. La palabra de Dios en Cristo Jesús se traduce en nuestras vidas. Ese perdón y esa misericordia se traduce en esto: no temáis. Existencialmente a nuestra conciencia se traduce así: no temáis, hijo. Es lo que siempre nos está tratando de comunicar su palabra, comunicar Cristo. Cada vez que entraba con sus discípulos: no temáis, paz a vosotros. Esa es la palabra de gracia. La palabra de gracia es la palabra que nos dice que ya no estamos bajo la ley, en el sentido de que ya no estamos condenados y no somos deudores a la muerte ni esclavizados al pecado. Lo cual no quiere decir, hermanos, importante, cuando nosotros decimos que ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que vivimos sin ley. No, Él ha puesto esa ley en nuestros corazones ahora porque ya no nos condena. La ley precisamente define lo que significa amar. En otras palabras, ahora que ya somos declarados justos, que lo vamos a ver ahora, aparte de las obras de la ley, Dios pone ahora en mi corazón la inclinación y el fruto para amarlo, que es conforme a la ley, pero ya no es bajo la ley. Es decir, ya no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Porque el fruto de nuestros corazones de fe es un fruto a amar, que es un fruto conforme a lo que la ley pide. No es perfecto, pero ciertamente comienza a haber un fruto, ¿verdad? Que es de acuerdo a lo que la ley pide. Aunque nunca llegamos a cumplir lo que la ley pide, por eso necesitamos la gracia de Dios y su misericordia y su perdón. Pero ya hay un fruto en esa dirección libre. Ya no es porque estamos bajo temor, sino hay un fruto de amor, que verdaderamente el amor viene por la libertad de la gracia. Eso es lo que dice aquí entonces Pablo. Mira lo que dice en Romanos 7. Vamos a Romanos 7. En Romanos 7. Fíjense este argumento, y nos hemos desviado un poquito, pero creo que es importante y creo que está conectado a todo lo que estamos diciendo. Romanos 7, comenzando en el versículo 1, dice lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cuál? 7:1. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por eso yo utilicé
la ilustración de un esclavista, en el sentido de que si tú eres un esclavo y tú estás vivo y le perteneces a un dueño, mientras estés vivo eres un esclavo, le perteneces a ese dueño. Y mientras estés vivo, ese dueño reclama y exige de ti. Ahora, Pablo, yo utilicé esta ilustración. Pablo va a utilizar la ilustración del matrimonio. Soy la esclava. No, eres la esposa, la compañera, Sí. la colaboradora. ¿Ok? La ilustración del matrimonio es la siguiente idea también, que legalmente, mientras alguien esté casado con alguien, mientras viva, le pertenece, ¿no? En el sentido de que está unido legalmente a esa persona hasta que muera. Mira lo que dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido, yo sé, si en vida del marido, escuchen hermanos, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Vamos a ver por qué la ilustración ahora aplicada a la ley y a Cristo. Miren, la ilustración es para decir lo siguiente, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Quiere decir, mientras vivíamos bajo la ley, le pertenecíamos a la ley. Al marido. Que en este sentido la ley era el marido. Cuando estábamos en nuestra carne, separados de Cristo, le pertenecíamos al marido, que es la ley. Pero cuando Cristo murió bajo la ley por nosotros, cuando Cristo muere bajo la ley cumple todo su rigor sobre Cristo. Toda la demanda de la ley queda absorbida o cumplida bajo Cristo. Cristo, cuando Cristo muere bajo la ley. Ya leímos en Gálatas capítulo 3 que Cristo nos redimió, nos libró, nos liberó, nos exoneró de la maldición de la ley, porque Él fue hecho maldición por nosotros. En otras palabras, la ley es la justicia de Dios, demanda justicia, que seas santo, perfecto delante de Él, y si no la cumples, te acusa y te condena y te mata. Es decir, pastor, que lo que merecíamos nosotros, Cristo la cumplió. Por lo tanto, si Cristo cumplió la ley y las demandas de la ley por nosotros, ya nosotros no quedamos sujetos a ella. Sujetos directamente. En el sentido de tener que pagar las demandas de la ley por nuestras transgresiones. En el sentido de tener que pararnos delante de Dios por la obediencia propia en nosotros, porque la ley la pide. ¿Por qué? Porque Cristo, las demandas legales de Dios, entró y las tomó sobre Él por nosotros. Es el concepto, hermano. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay un concepto que dice que una persona no puede pagar por sus crímenes dos veces. Solamente te pueden juzgar por un crimen una sola vez. Si tú pagaste, vamos a suponer que te juzgaron por un crimen y la pena fue 5 años. Tú cumpliste tus 5 años por ese crimen. Imagínate que ahora saliendo, cuando las puertas de la prisión te vuelven ahí a apresar, y decir, no, tienes que volver a la prisión por el mismo crimen. Eso, la Constitución de los Estados Unidos protege contra eso. Una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad no puede caer bajo la misma obligación legal. En la misma manera, el que ya cumplió la obligación legal de la ley en Cristo Jesús no puede ser puesto bajo ella otra vez.
Esa es la idea que está diciendo Pablo aquí. Por eso es que en ningún momento podemos pararnos, podemos ser enjuiciados bajo la ley o las obras de la ley, porque Cristo ya la tomó a nuestro favor. No podemos volver a caer bajo la misma obligación si ya estamos en Cristo. Cuando estamos bajo la carne, le pertenecíamos a la ley y la ley era el poder del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no le pertenecemos a la ley, a sus demandas y a sus obligaciones para pararnos delante de Dios. Hemos sido librados de sus exigencias perfectas y de sus penalidades de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo las pagó, las cumplió a nuestro favor. La ley de Dios se cumple en Cristo, y ahora que estamos unidos a Cristo, Cristo pone en nosotros el sentir y el deseo de amarlos como Él amó a Dios y cumplió la ley, porque ahora ya estamos bajo la gracia, que es el perdón de Dios, y ya no estamos bajo el temor a la muerte, y por lo tanto ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Por eso es que sigue diciendo en Romanos 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, el poder del pecado es la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, versículo 6, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la gracia de Dios. Porque ahora, habiendo sido libertad, pasen al capítulo 6 anterior, el capítulo 6 de Romanos, el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se fijan? La gracia de Cristo. Pero este versículo último, junto con uno que mencionaste antes, lo que dice que no estamos bajo la ley, pero lo que me temo que estos dos versículos como que hay como que hasta cierto punto pueden verse como una contradicción de que no estamos bajo la ley. Exactamente, pienso que directamente no estamos bajo la ley debido a la intervención de Jesucristo. Pero sí estamos bajo la ley, aunque con Jesucristo que nos respalda, que nos nos cubre, ¿no? Es correcto lo que estás comunicando, en el sentido de que no estamos sin ley. En otras palabras, ahora verdaderamente podemos sujetarnos a la ley. La ley continúa siendo la manera de vivir delante de Dios y delante del prójimo, porque describe cómo es que se vive en el reino de Dios. Se vive amando a Dios y amando al prójimo. Esa es la ley. Pero como ya no estamos bajo la ley, en el sentido de que estamos bajo la obligación a obedecer todos sus mandatos si no somos condenados, ya no estamos bajo la condena de la ley. El temor ha sido echado a un lado, y el sentir de la ley en nuestros corazones ahora viene a nuestras vidas y continúa ahora, nos viene ahora a informar, porque la ley ahora en Cristo Jesús es nuestra identidad de justos. Somos justos en Cristo Jesús. La justicia de la ley, que Cristo es el que la tuvo, es ahora nuestra identidad. Dios nos llama justos en Cristo Jesús. Y esa identidad libre, gratuita por la fe,
nos gana para amarles. Dios nos mira a través de Cristo. Correcto. Mediante Cristo. Mediante Jesús. Eso es lo que sigue diciendo. Mire, hermano, lo sigue diciendo aquí en Romanos. Vayamos ahora un momentico a Romanos capítulo... Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo comenzando en el 20, dice. Romanos 3, comenzando en el 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ciertamente nos enseña lo que Dios demanda de sus criaturas morales. Siempre nos enseña la voluntad de Dios moral, que es ámame y ama a tu prójimo. Pero enseñándonos eso, expone nuestro pecado y nos acusa como pecadores. Por eso es que la ley, el principal uso de la ley es el conocimiento de mi pecado al conocer la voluntad moral de Dios. Y ese conocimiento de mi pecado al conocer la voluntad moral de Dios me lleva siempre ¿a dónde? A Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Me lleva a aquel a quien yo pertenezco, ¿verdad? A quien es mi marido, ¿verdad? La ley siempre continúa al mostrar la voluntad perfecta de Dios, como aunque ya no estamos bajo la carne, pero la carne está en nosotros, la ley continúa dándonos convicción de pecado, acusándonos como pecadores. Sin embargo, porque ya estamos en Cristo Jesús, entonces ahora siempre vemos que ya hemos cumplido las demandas de la ley en Cristo Jesús, y por lo tanto somos libres de la obligación para vida a través de la obediencia, y somos libres de la condenación al transgredir la ley, y por lo tanto podemos ahora, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras maldades, ver que en Cristo Jesús somos perdonados, amados y recibidos como justos, y por esa gracia entonces liberados para amar, que es un fruto del Espíritu conforme a lo que exige la ley. ¿Se fijan? Entonces la ley es una cosa muy importante. Seguro. Nos enseña a vivir una vida Seguro. más justa, más digna. La ley siempre nos enseña la justicia de Dios. Que no está abolida la ley. No, la ley, okay. Es perfecta. La ley continúa haciendo su efecto de ¿qué, hermanos? Nos enseña la voluntad de Dios siempre, expone nuestro pecado. Ahora, la ley no te da el poder para hacer nada. Ahí es donde tenemos que separar. Porque algunas personas creen que es la ley la que te da el poder para hacer algo. La ley solamente te dice lo que debes hacer, es el mapa. Es como que tú estés en un barco o en un carro y tengas un mapa y te dice a dónde debes ir. Esa es la ley. Pero la ley no es la que te lleva allá. La que te lleva es el carrito donde estás sentado. La ley es el mapa que siempre nos dice a dónde debemos ir. Ruta. Vamos a decir que debes ir a Europa. Y estás sentado ahí en un lugar en tu casa y ves el itinerario que dice, debo ir a Europa. Pero no puedo ir así yo. Solo no puedo ir. ¿Cómo voy? Entonces Cristo viene y te monta en su avión. Y te dice, yo te llevo a Europa. Porque me perteneces. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está el kick de la cosa. Que aunque la ley nos dice lo que debemos hacer, muestra nuestra inhabilidad para hacerlo, porque acusa y nos enseña nuestro pecado,
que entonces por el Espíritu de Dios nos hace clamar por la ayuda de Cristo en su gracia. Y esa ayuda de Cristo en su gracia al decirnos, pero recuerda, hijo, que ya Cristo cumplió a tu favor. Ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Eres amado por mí, eres perdonado. Esa ley, al tenerme a mí, la tienes a tu favor. Eres justo y santo porque yo te declaro así. Vive como lo que eres. Y ese es el poder que nos traslada a vivir de una manera que le agrada a Dios. Eso, la ley no nos da el poder. Alguien puede decir, no te lo da la ley, te lo da el Espíritu. La ley nos enseña a ir al perfecto. Exactamente, gracias Teófila. Teófila acabó de decir, la ley nos enseña nuestra necesidad para poder ir al perfecto, que es Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Ajá. Es el que nos rescata. Es el que nos rescata. La ley no nos da el poder. La ley nos enseña el itinerario y lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer, pero al no poder hacerlo nos acusa, nos condena. Y a menos que estemos en Cristo o que Dios ya en Cristo continúe comunicándonos la comunión y la gracia de su perdón y de su justicia, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es aquel que se mueve en la libertad de la conciencia libre y perdonada que puede obrar en frutos de amor. Sigue diciendo aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley, ¿se fijan? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, hay otra manera que se ha manifestado la justicia de Dios o la justicia a través de la cual podemos ser salvos, que dice que la ley y los profetas testifican de ella. ¿De quién testifica el Antiguo Testamento? De Cristo Jesús. La justicia, tenemos en un lado la ley, haz esto y vivirás, ¿verdad? Moisés y su ley. Tenemos del otro lado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, que es Cristo. Y Cristo dice, cree en mí y vivirás. Hay dos maneras de poder ser justos delante de Dios. Una, por la ley, pero demanda tu obediencia perfecta. La otra, confiando en Cristo Jesús a través de la fe. Eso es lo que sigue diciendo aquí. Dice entonces, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia es una justicia imputada, cargada a tu cuenta. No es una justicia que tú haces, sino que es la justicia de la fe, porque es aparte de ¿qué? De la ley, de las obras de la ley. Es que Dios te considera justo basado en la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El argumento de Romanos es que los hombres todos deben obedecer la ley. El que haga la ley ciertamente será justificado delante de Dios. El que haga y cumpla la ley, capítulo 2. Pero capítulo 3, nadie ha hecho ni cumplido la ley. Todos hemos pecado y estamos destituidos de ella. Y hay la justicia de Dios para salvación es a través de la fe en Jesucristo, que es el que cumplió la ley a nuestro favor. Sigue diciendo, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia. Justificados quiere decir, hermanos, que Dios te considera justo, que Dios te declara justo. Ahora, fíjense qué interesante, dice por su gracia.
Pero dice gratuitamente por su gracia. ¿Por qué gratuitamente? Ciertamente la gracia de Dios es un concepto que tanto los hebreos, los judíos, como los católicos romanos mantienen. Si tú le preguntas a un católico romano, ¿cómo es que tú puedes pararte delante de Dios? Él te va a decir, por gracia. A un judío, para pararte delante de Dios y que Dios te acepte, por gracia. Pero esa gracia, de acuerdo al hebreo, al judío o al católico romano, no excluye tus méritos. Por lo tanto, no es gratuita, como Pablo está diciendo aquí. Utilicemos una ilustración que lo hemos dicho otras veces. Por ejemplo, el concepto de una beca. Le dieron a mi hijo una beca para el college. ¿Por qué? Porque tenía unas notas excelentes en su carrera escolar. Ciertamente la beca es un regalo, pero no fue un regalo sin méritos. Fue un regalo que tenía referencia a ciertos méritos en el estudiante. O puede que el valor de la beca sea más grande que los méritos. Y ciertamente los católicos romanos dicen que son por méritos congruos. En otras palabras, que no es que nuestras obras alcancen un nivel tal de méritos igual a lo que Dios demanda, pero sí tienen que haber algunas obras y Dios de alguna manera de un mérito de congruidad. Es decir, que Dios mira al hecho de que hemos hecho el esfuerzo, de que hemos tratado, de que nos hemos esforzado y sobre esa base nos otorga su gracia. ¿Se fijan? Es una gracia que no es gratuita, porque gratuita tiene referencia a sin méritos. Sin méritos, sin condiciones, solamente recibirla. Inmerecida, libre, gratuita, sin mérito, ¿verdad? Por eso es que Pablo aquí enfatiza justificados gratuitamente por su gracia. Aquellos que quieren hacer una combinación de fe y obras están perdiendo de vista que no puede haber una combinación de nuestras obras con la fe como el criterio para ser aceptado por Dios en ningún momento, porque sería inyectar nuestros méritos a la ecuación. Y somos justificados gratuitamente, sin precio, sin costo a nosotros, por la gracia de Dios, que la recibimos sin méritos ninguno. La idea sería que un estudiante que no tenga los requisitos para recibir esa beca, le regalen la beca. Le digan méritos, no los requisitos, pero aquí está la beca sin méritos. Los méritos no los vamos a tomar en consideración para hacerte este regalo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. No considera ningún méritos o deméritos nuestros para otorgarnos la gracia y nos las otorga gratuitamente. ¿Qué quiere decir sin mérito? Que es lo mismo que decir sin las obras. Por lo tanto, en el día del juicio final, las obras no pueden ser parte del criterio para que Dios nos acepte, porque su aceptación es sin méritos, gratuitamente por gracia, sin las obras o aparte de las obras de la ley. Por eso sigue diciendo en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios es ¿quién? Cristo Jesús. La propiciación por medio de la fe en su sangre, que nosotros recibimos esta cobertura de satisfacción de ley creyendo en su sangre. De esta manera Dios manifiesta su justicia. No es que Dios le haga un guiño al pecado, sino que Dios condena el pecado en Jesús y acepta la obediencia de Jesús. Y la fe en esa propiciación, ¿qué es propiciación?
de la ira de las justas demandas. Lo cual quiere decir que Dios no justifica a nadie legalmente. Era de justificar por gracia gratuitamente, que todavía es legal. Correcto, pero lo que quiero decir con esto de que es legal es que Dios vindica su justicia. No es que haga la ley de Dios sin importa. No. Dios pone al Hijo como satisfacción de su justicia y su orden moral que demanda un tiempo. ¿Quién? A él, el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La justicia de Dios, por lo que demanda su ley a consecuencia del pecado, es demostrada en Cristo Jesús. Por eso es, hermano, que el creyente verdadero adquiere un sentido de la justicia y de la santidad de Dios. Comienza a adquirir una conciencia de lo odioso del pecado. Porque el recibir a Cristo es recibir a aquel que es la propiciación y el justo, el que cumple las demandas de Dios, su vida perfecta. En obediencia a la ley, nosotros la recibimos, lo cual nos da una conciencia de justicia. Su muerte en respuesta al odioso de nuestro pecado, su condena, su vituperio, su separación de Dios por el pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una conciencia del odioso, de lo terrible, de lo malvado y de la putrefacción del pecado, de la destrucción y las consecuencias del pecado. Eso lo recibimos porque recibimos a Jesús. Y al recibir a Jesús que murió por nuestros pecados y que vivió para nuestra justicia, recibimos una conciencia entonces de justos, de perdonados, de qué gran maldición hemos sido librados. Vemos el pecado por lo que es, que causa maldición y destrucción. Y estas cosas calan en nuestra conciencia, que provocan una nueva dirección en la vida. Habiendo dicho eso, hermanos, dice entonces, para terminar, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está ¿a quién justifica Él? Al que es de la fe, al que cree. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Se puede jactar a alguien delante de Dios? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque por la de las obras sí hubiera jactancia, porque hay méritos. Si hay un poquito de obras como parte del criterio para que Dios me acepte en el juicio final, hay algún mérito, aunque sea por gracia. Si no es gratuitamente, hay algo que yo he obrado, aunque sea cooperando con el Espíritu, aunque sea por gracia, como dirían los católicos, pero la gracia es tal que me califica con ciertos méritos para de esta manera ser aceptado por Dios. Esa es la visión católico-romana. La gracia me es dada para calificarme, otorgándome ciertos méritos y valor para de esa manera ser aceptado por Dios. No, la gracia de Dios opera no por las obras, sino gratuitamente, sin mérito, para que no haya jactancia ninguna, porque yo me paro delante de Dios justificado, quiere decir aceptado por Dios de una vez y para siempre, sin mis obras y sin mis méritos,
Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Terminamos entonces viendo un par de versículos más. El capítulo 4 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se fijan? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, sin méritos. Pasamos la hoja al capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que nos permite obrar y servirle en amor. Y el versículo 10, versículo 9 y 10 del 5, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por medio de por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por su obediencia, por su sacrificio. Por él seremos salvos de la ira, no por nuestra obediencia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. Y hermanos, ¿por qué entonces este pasaje del juicio conforme a las obras? Que lo tenemos en Mateo, y con esto terminamos. Mateo 25. Ahí en Mateo 25 hay un pasaje interesante, que de aquí muchos concluyen que por las obras entonces es que vamos o al menos incluyendo las obras. En Mateo 25, allí en el 33, Mateo 25 en el 33 dice entonces, este es el juicio final, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A propósito, esto no tiene que ver nada con la política. ¿Por qué las ovejas van a la derecha? Porque dice que el Hijo está sentado a la diestra de Dios, a la diestra, a la derecha, en el lugar de honor, en el lugar de aceptación delante de Dios. Y nosotros estamos sentados con Él. Nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales, Efesios. Si Él está sentado a la diestra de Dios, nosotros estamos sentados allí con Él. Hemos sido justificados, unidos en nuestra posición a Él, sin nuestras obras. Ahora, en el día del juicio se va a manifestar algo. El juicio va a ser un juicio donde las obras quedan puestas de relieve. ¿Para qué? Para mostrar la justicia de Dios. ¿Y quién es el que la tiene? ¿Quién es el que es justo? Cristo. Nosotros somos justificados en Él, ¿verdad? Por la fe. Pero ¿cómo es que públicamente se muestra al mundo que somos justos? A través de Cristo. A través de las obras. A través de las obras, como vimos en la clase pasada. Si ustedes mantienen ahí el dedo para recordarme el versículo que vimos en la clase pasada, en Hebreos capítulo 11, nosotros vimos lo siguiente. En Hebreos 11, nosotros vimos esto. Versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Que hablamos de la esencia de la fe. Que la fe es confianza, persuasión, seguridad. Eso es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Delante de Dios somos justificados por la fe, pero delante del mundo hay un testimonio de obras que manifiesta evidencia y pone de relieve que somos justos. Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en fe y por amor a aquel que nos amó.
Eso Cristo lo va a poner, Dios lo va a poner de relieve al final para juzgar al mundo impenitente que está reclamando que ellos son buenos y que ellos tienen obras, y Dios les va a mostrar que la única justicia que Él acepta es la justicia de Cristo. ¿Y quién es el que la tiene? El que está obrando por la fe. El que está obrando porque ha creído en Jesús es aquel que obra por amor a su nombre, y así es manifestado en el mundo como aquel que obra en confianza en el Hijo. Por eso es que dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que está mostrando este capítulo? Que aquellos que viven en el mundo obedeciendo a Dios es porque esa obediencia es la manifestación pública de la fe que tienen para con Dios, a través de la cual son justos. Y por eso es que el versículo 4 de Hebreos 11 dice lo siguiente: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No alcanzó la justicia por las obras que hizo, sino alcanzó testimonio, ¿verdad? Alcanzó testimonio por la obra que hizo en fe. La obra de ofrecer el sacrificio es una obra que demostró que él tenía fe para con Dios. La fe se hace pública en la obediencia. Y como el juicio es algo público y es para juzgar las acciones de los hombres, en ese juicio de Mateo 25, donde las ovejas son mostradas en acciones justas y buenas, son mostradas así para mostrar que ellas eran las que obraban por fe. No es para mostrar que son aceptadas por las obras, sino, como dice este versículo 4, para mostrar que por la fe ofrecieron y dieron una obediencia, porque confiaban en Dios. Y aquellos entonces que son los ¿cómo se dice? Los cabritos, ¿no? Los cabritos. Las cabras, los cabritos, que quieren decirle a Dios: pero cuando nosotros no te vimos hambriento y sediento, y no hicimos eso, si nosotros hemos obrado bien. Entonces Dios les va a mostrar, comparándolo con las ovejas, que éstas lo hicieron por amor a mí. Lo hicieron por amor a mi nombre. ¿Cómo es que dice ahí en Mateo 25? Cuando lo hicieron por mí. Cuando le hicieron a uno de estos mis pequeñitos, ¿verdad? Cuando le hicieron a uno de estos mis pequeñitos, lo hicieron por mí. Es lo que le dice cuando le preguntan las ovejas. Y se fija la pregunta de las ovejas: ¿pero cuándo hicimos tal cosa? No me acuerdo. Ellos no estaban manteniendo un diario de las buenas obras porque esperaban al final de los tiempos ser aceptados por las obras. Ellos simplemente están obrando porque aman a Jesús, porque han sido librados del temor y por lo tanto están viviendo para servir a Dios. Dice entonces: ¿cuándo te vimos enfermo? Versículo 39 de Mateo 25, o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Ah? ¿Quiénes son esos mis hermanos más pequeñitos? El pueblo de Dios. Cualquiera del pueblo de Dios. Es decir, las ovejas se han identificado por la fe con Dios y obran por amor a Dios, primero por amor a su pueblo. Y amor también al prójimo, pero lo principal, lo más significante es que están identificadas con la familia de Dios. Porque han sido rescatadas. Eso es Primera de Juan. Primera de Juan dice, este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre, 1 Juan 3:23, que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos los unos a los otros. Es decir, Dios ha salvado a un pueblo
Y nosotros que somos salvados por Dios, amamos a Dios y amamos a ese pueblo. Y lo que hacemos en amor es por amor al nombre que nos ha salvado. Ese juicio final entonces testifica lo que dice Primera de Juan que acabo de citar. Y este es el último versículo que leo, por seguro, ya se nos hizo muy tarde. En Primera de Juan 4, 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿En qué día? En el día del juicio. ¿Se fijan? Lo conecta con el día del juicio. Las ovejas están amando imperfectamente, pero tienen sus obras de amor y son manifestadas y van al día del juicio en confianza. ¿Por qué? Vean por qué. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estamos justificados. Todo lo que Él tiene es mío. Versículo 18, en el amor, en este amor de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En otras palabras, el amor que está siendo puesto de relieve y público en el juicio final es un amor de unas ovejas que no están obrando por temor al castigo. No están obrando por temor al juicio. Si el obrar es la condición o parte de la condición para que Dios me acepte, estoy obrando para evitar un castigo, para evitar un juicio. ¿Se fijan? Pero si yo obro no por temor al castigo, sino porque ya he sido librado del castigo, entonces esto es lo que la Biblia define como el verdadero amor, porque es el que obra por Cristo Jesús, el que obra porque ha sido librado de la condenación y del temor a la muerte. Lo que está mostrando entonces Cristo, Dios, en el día del juicio final, para condenar justamente a los cabritos es: ustedes no están obrando porque recibieron mi amor y porque confiaron en que han sido librados del juicio por la fe. Ellas están obrando en verdadero amor porque lo hacen por amor a mí. Y el verdadero amor, ¿cuál es? Que tengamos confianza en el día del juicio de que no hay castigo. ¿Se fijan? La conexión ahí dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que Dios manifiesta en el día del juicio. Manifiesta y pone público el amor que no lleva temor, para poder tener referencia a la fe. ¿En quién? En Cristo. Ustedes se fijan cómo ustedes obran. Ustedes obran así, cabritos, no porque han creído en Cristo, han sido librados del temor. Estas son las verdaderas obras, las que son hechas en la fe de aquel que ha sido librado del temor. Cristo es glorificado. Amén. Y Cristo recibe toda la honra y la gloria. Y a eso tiene referencia el juicio final de las obras. No dejemos que nadie nos engañe diciéndonos que para el juicio final las obras serán tomadas en cuenta como base o criterio para ser justificado, finalmente aceptado por Dios. En la justificación en Cristo Jesús ya tenemos asegurada nuestra glorificación final. Amén.